El Huawei Y9S es un dispositivo que se lanzó en el 2019 y ya ha pasado cierta cantidad de tiempo desde su arribo a nuestros países. Es por eso que hoy descubriremos si este dispositivo es lo suficientemente bueno para competir en el 2021. Si no te quieres perder de nada, te invito a que te quedes. Yo soy Gabo, así que empecemos. Muy bien chicos, deben saber que yo hace unos meses realicé un video haciéndole un test gaming al Huawei Y9S, probando aplicaciones, juegos y más. Así que si deseas conocer cómo le fue a este dispositivo, te invito a que después de ver este video, vayas a ver el test gaming, el cual te estaré dejando en la descripción del video y en un comentario fijado. La familia Y de Huawei es una de las más conocidas de la marca, y por eso es que hay mucha expectativa puesta en sus dispositivos. El Huawei Y9S no fue la excepción, logrando llamar la atención de muchos usuarios desde su salida. Empezaré por su potencia. Aquí tenemos al procesador Kirin 710F, que a día de hoy ya no compite muy bien con diferentes procesadores actuales. Aclaro, si eres un usuario no tan exigente, este celular está muy bien para ti, te funcionará fenomenal. Sin embargo, si lo buscas para el gaming debes saber que sí, tiene un rendimiento correcto en la mayoría de juegos en donde podrás jugar a gráficos altos algunos títulos. Digo algunos porque, por ejemplo, COD Mobile, PUBG Mobile no llegan a jugarse al máximo de gráficos, pero juegos menos exigentes como Free Fire pues te irá muy bien, si lo que buscas es el gaming. Si no es tu caso y lo buscas para funciones no tan exigentes, déjame decirte que este dispositivo es una excelente opción para tu día a día, ya que además viene acompañado con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Ahora, si le agregamos su batería, que es uno de sus apartados equilibrados, nos encontramos una capacidad de 4000 mAh con una carga rápida de 10 watts, que a día de hoy ya se están quedando algo cortas. Te comento que su autonomía te dejará un día de uso aproximadamente. Y te preguntarás, ¿la batería me será suficiente? Te comentaré mi experiencia. Desde que el dispositivo se carga al 100% y dándole un uso constante con datos activos, entrando a redes sociales como Instagram o Facebook y viendo videos me dio un total de 8 horas aproximadamente. Ahora, sabiendo esto, depende de ti elegir el uso que le piensas dar, un uso exigente o más normal, y en base a eso poder saber si esta batería te será suficiente. Si hablamos del software, para los que no sepan, este Huawei Y9S sí mantiene los servicios de Google, y a día de hoy se ha llegado a actualizar a la versión de Android 10 bajo EMUI 10. Ahora, sobre la actualización de Android 11, aún no tenemos respuesta oficial de Huawei, ya que salió una lista de dispositivos que sí se actualizarán, pero no estaba el Huawei Y9S. Y siendo sincero, pienso que posiblemente no se llegará a actualizar, o si es que lo hace, demorará un poco más de tiempo, por todo el conflicto entre Estados Unidos y Huawei. Ojo, solo es una suposición. Este celular mantiene la tarjeta microSD, jack de 3.5 mm y la conexión tipo C, que a día de hoy casi todos los smartphones en el mundo lo tienen. En ambos casos se agradece poder aumentar el almacenamiento si tan solo dispones de 64 GB o 128 GB de almacenamiento, que es tan común a día de hoy, y lo mismo sucede con la posibilidad de usar audífonos con cable, así que muy bien por Huawei. Otros puntos a destacar es que a pesar de tener una pantalla IPS cuenta con una resolución Full HD+, dándonos una buena densidad de 391 ppi. Lo otro es que el apartado fotográfico está compuesto por 3 sensores en la pared trasera y el principal es de 48 megapíxeles, gran angular de 8 megapíxeles y un sensor macro de 2 megapíxeles. En este apartado no hay muchas sorpresas, la cámara funciona de manera correcta con una buena condición de luz. La cámara frontal viene con un mecanismo pop-up, que es uno de los aspectos más resaltantes de este Huawei, y es de 16 megapíxeles. No es la mejor, pero su calidad es decente. Sobre el mecanismo ya dependerá de tus gustos, si deseas ver cómo la cámara sube y baja, o sin embargo prefieres tener la cámara integrada en la pantalla. Algo que la gente puede echar de menos es la conectividad 5G, pero como sabrán, si vives en Latinoamérica aún falta algo más de tiempo para que se comience a implementar dicha tecnología, así que no tienes de qué preocuparte. Sin embargo, si me ves de algún país donde ya se está implementando esta conectividad, es hora de considerar otra opción. Pero este celular, aparte de todo lo antes mencionado, es bueno repasar las desventajas. Por ejemplo, su procesador ya se ha quedado un poco atrasado de cara al 2021. El software muy posiblemente no llega a actualizarse a la versión de Android 11, y las cámaras están en un término medio, o también la falta de NFC. Y finalmente, respondiendo a la pregunta, ¿vale la pena comprar el Huawei Y9S en 2021? Mi respuesta es que no, porque actualmente te lo están vendiendo por un precio aproximado de $270 dependiendo del lugar de compra, y déjame decirte que hay opciones mucho mejores como el Nova 5T, que es de la misma marca y sí se actualizará de manera oficial Android 11.
es decir, no quedará obsoleto como el Huawei Y9S. Además que tiene mejor cámara, procesador, etcétera, etcétera, etcétera. Y viendo otras cosas más del Huawei Y9S aparte de su precio, las cámaras no están a la altura de los móviles actuales. Es por eso que te recomiendo que vayas a ver mi video de los mejores gama media para el 2021. En serio, te va a servir mucho. Y bueno chicos, aquí tienen al Huawei Y9S. Cuéntame si te ha parecido justa mi decisión. Si no es así, por favor déjamelo en los comentarios, me gustaría leer tu respuesta. Además, si quieres que te salude en un próximo video, mándame un mensaje por Instagram que te estaré saludando en el siguiente video. Y todos los links de mis páginas están en la descripción. Y bueno, espero que este video te haya gustado y que sobre todo te haya servido. Si es así, apóyame con un buen like y suscríbete si no lo has hecho, ya que de esa manera me ayudas un montón y tampoco cuesta nada hacerlo. Sin más que decir, me despido. Mi nombre es Gabotech y nos estaremos viendo en un próximo video. Cuídate, chau chau.